aprovecho un poco para ir introduciendo que, como acabo de adelantar, acoge este evento, este Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, que es un centro académico de Fundación Pontificia, de Fundación Papal, fundados por San Juan Pablo II y bueno, con el impulso también del Papa Francisco. Se trata de un centro referente en los campos de las ciencias relacionadas al matrimonio y a la familia y en toda la misión que esto conlleva con respecto a la sociedad y a la Iglesia. Es un centro que tiene su sede en Madrid, pero con proyección pues a todo el mundo, ¿no? De hecho, Virginia, que está estudiando con nosotros pues desde Burgos, ¿no? Desde su casa, y que tienes, Virginia, compañeros del otro lado del charco y... Sí, es una clase de lo más variada. Es que tenemos una compañera que es de Ecuador, otro está en Miami, en Francia. O sea, sí. Bueno, gracias a Dios también las ventajas de las tecnologías. Así que nada, esta es un poco nuestra misión por ir esperando estos minutitos a los rezagados y comentaros también pues, que el sostenimiento económico, la gestión de este Instituto Pontificio, de esta obra del Papa, pues forma parte de la misión de la Fundación Universitaria San Antonio de Murcia, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Entonces, pues también queríamos sumarnos, como no, a esta celebración de este día, que no es sino una celebración de la vida. Parece que se juntan, pues que comienza la primavera, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina también el martes que viene la solemnidad de la Anunciación del Señor. Y la Iglesia en España, pues, celebra también en este fin de semana la Jornada por la Vida. Entonces, estamos aquí pues para hablar de esto, para hablar de la vida en todas sus formas y desde una mirada también de esperanza. Así que basta de que hable yo. Vamos a presentar a la protagonista de hoy que nos acompaña, que es Virginia Morquecho. Ella es periodista de formación, es esposa de Rubén, ¿verdad? Y que además veo que está por ahí también conectado. Y madre de 15 hijos, de una gran familia que el Señor te ha regalado. Y entre esos 15 hijos, pues cada uno es especial, de los 15. Estoy convencida. Totalmente. Cada uno diferente al otro. Pero nos congrega hoy aquí pues una hija muy especial que tienes, que es Laura, que compartes un poco también la convivencia con ella el día a día a través de una cuenta de Instagram, que si no la seguís yo la recomiendo muchísimo porque es maravillosa, que se llama precisamente Las Miguitas de Laura. Entonces, de esta hija tuya, de toda vuestra experiencia como familia, pues vamos a hablar hoy. Así que como veo que ya somos un número considerable, no sé si quieres añadir algo más. Yo te he presentado así un poco por encima. No, está perfecto, es muy resumido. Esa es un poco así a grandes rasgos mi biografía, pero bueno, sí, está bueno, muy bien. Pinceladas, iremos desarrollando ahora un poquito porque yo quiero empezar, claro, a veces choca un poco, ¿no? Sois una familia muy grande y como digo, pues habéis aprendido mucho antes de que Laura llegase, ¿no? Incluso, bueno, habéis aprendido a ser padres, por supuesto, porque Laura es la número 12, creo, ¿verdad? Sí. Claro. Detrás de ella hay otros 3 y parece mentira que Laura dices que es pequeña y es la mayor de otros 3. Porque tiene ahora, Laura, ¿cuántos años? 8 años hizo en diciembre. 8 años. Y el pequeñito tuyo tiene alrededor de un año. Sí, acaba de hacer un año. Entonces, bueno, habéis tenido 11 hijos antes que os habéis enseñado de alguna forma a ser padres, pero además habíais conocido lo que es convivir con la discapacidad por causa de otra hija vuestra, que es María. ¿Puedes compartir un poco esta experiencia, cómo os ha preparado para la llegada de Laura? Sí, pues mira, María es la octava y cuando yo estaba embarazada, en una de las ecografías que te hacen así un poco más en profundidad, pues vieron que tenía cataratas y una serie de cosas que ya se veían en el útero, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue un shock porque pues después de 7 hijos no te esperas algo, pues todas las ecografías más o menos ya las íbamos controlando, ya sabíamos lo que se veía en cada una, entonces fue como, nos sorprendió muchísimo que se pudiera ver incluso las cataratas dentro en el embarazo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que lo primero fue como un sentimiento de culpa, o sea, de pensar, yo recuerdo que pensé,
¿qué habré hecho mal después de tantos embarazos? ¿Qué habré hecho mal o distinto? Era como, y ahí sí que me ayudó mucho el médico porque en la misma ecografía me dijo, no has hecho nada, o sea, tranquilízate porque pues a veces pasa y no es, pero sí, me resultó curioso ese sentimiento como de culpabilidad. Y luego, bueno, pues fue un proceso largo de desconocimiento, no sabíamos lo que tenía, no sabíamos cómo iba a poder nacer, bueno, de muchas visitas médicas y nos preparó muchísimo pues para luego para la llegada de Laura y pues para ver que a mí me enseñó que nosotros no llevamos la vida, o sea que nosotros hicimos todo lo humanamente posible, fuimos a los médicos que teníamos que ir o lo que teníamos que hacer, las pautas médicas que nos decían, pero llega un momento en que te tienes que abandonar. Es decir, yo pongo mi vida y la vida de mi hijo en manos de Dios, que es el que lo lleva y el que sabe, ¿no? Entonces, a eso nos ayudó también a saber que nosotros no elegimos cómo son nuestros hijos, ni antes de nacer ni después. Luego cada uno tendrá su propia vida, pero bueno, es también, son también criaturas de Dios, hijos de Dios, y bueno, pues la verdad es que fue una gran enseñanza porque luego pues tuvimos muchos médicos y bueno, la verdad es que nos ha ayudado muchísimo. De alguna forma, como dices, quizá os ha preparado, pero es verdad que fue diferente, ¿no? Porque cuando Laura llegó y os dijeron que tenía síndrome de Down, este es un momento que aunque haya sucedido hace 8 años, pues seguramente recuerdes, ¿no? También en este sentido nos llegaba alguna pregunta, ¿qué pasa por tu cabeza el día de la ecografía, el día que te dicen que Laura viene con síndrome de Down? ¿Tienes miedo? ¿Qué sientes? Pues lo primero fue una sensación de, pues como un pequeño shock, ¿no? De decir, yo no me esperaba esto, nunca me lo había planteado tampoco. Además, en este caso, a diferencia de María, pues venía con un nombre, ¿no? Con un nombre y apellidos que era síndrome de Down. Si bien es cierto que nosotros en el embarazo no lo supimos seguro porque nos propusieron hacer una prueba invasiva que no quisimos hacer y entonces con seguridad, con certeza, no lo supimos hasta que nació. Pero sí que es verdad que la noticia, pues, eso, yo recuerdo que además aquella ecografía no fui con mi marido que trabajaba y fui con mi hija mayor. Entonces le tuve que explicar un poco qué era el síndrome de Down, qué tal. Y luego la forma de decirlo en mi caso, pues no fue muy agradable por parte de los médicos, ¿no? O sea, todos sus directrices o sus indicaciones eran hacer rápido la prueba porque para abortar, o sea, todo me llevaba allí. Incluso recuerdo, siempre digo una frase que me dijeron, bueno, es que tú quieres tener a tu hijo porque tú te imaginas un Down de esos bonitos que salen en la tele. Me dijeron, es una frase que se me quedó grabada. Y yo le respondí, pues no, yo entonces no sabía si era niña o niño, no me lo habían dicho todavía. Y dije, pues no, yo me imagino a mi hijo, igual que me he imaginado al resto de mis hijos, me imagino a mi hijo. Entonces, sí que fue una situación un poco como de indefensión. Yo siempre, de ahí saqué una frase que es uno de como los lemas de la cuenta de las meditas de Laura, que es, no lo llames riesgo, llámalo oportunidad, porque claro, siempre te dicen, tienes un riesgo de uno entre no sé cuánto de que sea tu hijo síndrome de Down, ¿no? De que tenga. Y yo digo, claro, ya solo la palabra riesgo ya implica que es algo malo. O sea, hay riesgo de caerse, riesgo de no sé qué, ¿no? Pero si es una cosa buena, es una oportunidad. Entonces, o una posibilidad, llámalo como quieras, una oportunidad. Entonces, a mí me gustaría que se cambiara, por ejemplo, esa forma de decirlo, porque ya implica el riesgo, ya implica que es algo malo. Y mi hija no tiene nada malo. Entonces, esa es un poco la experiencia. Qué bueno, Virginia. Nos preguntaban también, nos preguntaba Natalia, desde Burgos precisamente, si habíais sentido discriminaciones por Laura en el ámbito sanitario. Y según acabas de contar, desde el primer momento hubo esta mirada de sospecha, ¿no? De poneros a vosotros en este peligro, hay algo mal. Sí, pero fíjate porque fue solo el momento del nacimiento. O sea, luego, vamos, el del nacimiento, no, el del diagnóstico más bien, ¿no? Porque luego, en el momento de nacer, los pediatras, bueno, todo lo contrario, admirados de cómo habíamos recibido la noticia, felices con Laura. Y luego hemos tenido muchas facilidades, muchas ayudas médicas de decir, bueno, pues vamos a mirarle esto, vamos a vigilar esto otro. O sea que hemos tenido las dos caras de la moneda, un poco la menos agradable y luego por parte de muchos otros médicos
al revés, facilidades, ayudas, cariño y sí. Qué bien, es un gran camino que queda en el ámbito médico también. Virginia, comentabas que fuiste con tu hija mayor y que, claro, salisteis un poco de la consulta y ¿cómo le explico yo lo que me han dicho que puede tener su hermano o su hermana, ¿no? Entonces, cuando Laura nace, cuando lo confirmó, ¿cómo se lo contasteis a los otros hijos? ¿Os preparasteis de algún modo como familia? Pues nosotros como padres sí, un poco también mirando, buscando información, algún conocido que teníamos con una hermana con síndrome de Down y luego pues en redes sociales, que luego fue un poco el impulso para abrir yo mi cuenta, ¿no? Poder ayudar a otras familias. Y luego para nuestros hijos, pues lo que nos pasó es que lo que decía antes, que no conocían en el colegio no tenían compañeros con síndrome de Down, en nuestro alrededor apenas tampoco. Entonces, los fuimos preparando, pero con mucha naturalidad. Pues mira, llega vuestra hermana, la vamos a llamar Laura, tal. Hemos escogido este nombre que nos gusta mucho para ella. Y bueno, pues el síndrome de Down es un poco esto, pero bueno, habrá que ver cómo es ella. Podrá hacer todo lo que podemos hacer los demás, pero quizá más lento, con alguna dificultad, pues habrá que ayudarla. Entonces, con mucha naturalidad y en el momento que nació, pues claro, lo que pasó es que ellos no vieron el síndrome de Down, ellos vieron a su hermana. Cuando fueron a ver al hospital, igual que habían ido otras veces, bueno, pues un poco fue así, como con naturalidad. Qué bueno. Y Virginia, ahora que ya pues ha pasado tiempo, ¿no? De estos recuerdos que nos estás contando, pero que creo que animan también, sobre todo de cara a madres que puedan tener miedo, ¿no? Por todo esto que hay alrededor, que hablaremos de cómo cambiar también esta mirada sobre el síndrome de Down. Pero ahora que ya puedes ver un poco en retrospectiva, después de 8 años, ¿tú qué dirías que ha supuesto para vuestra familia tener una hija con síndrome de Down? Pues mira, yo creo que es un poco como lo que traen, que es un cromosoma extra. El Laura nos ha traído un extra de muchas cosas. Por ejemplo, un extra de saber disfrutar de las cosas pequeñas. Laura, el día que aprendió a subirse la cremallera de la cazadora, era una fiesta para ella, o sea, es que lo celebraba. Entonces, pues ayudarnos a eso, a saber disfrutar, a ver las cosas pequeñas que tienen, que es donde encuentras la felicidad, el éxito. O sea, yo me he dado cuenta que muchas veces buscaba para mí o para proyectando hacia mis hijos, pues un poco una idea equivocada pues, qué serán, qué estudiarán, qué trabajarán. Yo no sé en qué va a estudiar Laura o si va a poder trabajar, no lo sé, pero es que ella ya es feliz, o sea, con su día a día, con las cosas pequeñas y sencillas, no hace falta complicarse, ¿no? Sino, pues eso, ver que en la sencillez puede estar la felicidad. Entonces, pues nos ha traído, nos ha enseñado, Laura también es muy tenaz, o sea, muy luchadora, entonces ella cuando no puede una cosa lo intenta una vez, otra vez, se busca estrategias, armas, cuando va siendo más mayor, más va ingeniándoselas, ¿no? Entonces, y si no, otra cosa súper importante, si no al final no lo consigue, pide ayuda, que a mí me parecen dos cosas que parecen que las damos por supuestas, pero son muy importantes. Luchar por una cosa y luego también saber pedir ayuda en el momento que no podemos todos, que no somos capaces todo el mundo de hacer todo, ¿no? Entonces, también me parece muy importante ser humilde y decir, mira, he hecho todo lo posible, no lo he conseguido, pues pido ayuda. Entonces, no sé, podría decirte muchas cosas. La verdad es que, no sé, o sea, te puedo contar. No, es que nos han preguntado esto también y creo que es el punto, ¿no? ¿Qué te ha enseñado Laura a lo largo de tu vida? ¿Es posible ser feliz con síndrome de Down? Esto es lo que tú vives todos los días, la respuesta a esta Sin duda. pregunta. Sí, sí, sin duda, sí. O sea, era un poco lo que te decía, nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que Laura nos baja un poco a la realidad o sea, al parar, a de repente, claro, en una familia, bueno, en cualquier familia, pero en una tan numerosa, pues muchas veces vamos, corre a clase, corre a no sé qué, corre, ¿no? Y entonces Laura no va a nuestro ritmo. Entonces te obliga a parar y a nosotros nos ha enseñado a desarrollar paciencia, a nosotros y a sus hermanos, ¿no? Es decir, bueno, pues no podemos hacer las cosas tan rápido, vamos más despacio, vamos a otro ritmo y no pasa nada. Es decir,
vamos a llegar igual, pues si no hace falta, o sea, por ejemplo, para ir al cole, pues Laura tarda más en vestirse porque además procuramos que sea lo más autónoma posible. Entonces, que tenemos que salir en vez de media hora antes, bueno, en Burgos no, en Burgos es 10 minutos. Tenemos el cole muy cerca. Entonces, que en vez de salir a -10 hay que salir a -20, pues salimos a -20. ¿Y sabes qué pasa? Que por el camino vamos viendo cosas que si salimos a -10, pues no las vemos. ¿Sabes? Es, por ejemplo, eso, un ejemplo de lo que nos trae. Qué maravilla. Porque ahora es verdad que hay toda una corriente esta de slow life, de tratar de parar, y resulta que ya hay quien lo vive así. Y nosotros necesitamos obligarnos. Virginia, nos ha llegado una pregunta también desde Miami, precisamente, de Luz, que pregunta si la autonomía se da con el aprendizaje o por su forma de ser naturalmente. Un poco esto que comentabas. Bueno, yo creo que hay que trabajarlo mucho, porque es verdad que, bueno, yo hablo desde el conocimiento de Laura y luego un poco por las experiencias de otras familias que a veces tienden a hacerse pues un poco los comodones, porque muchas veces, sin quererlo, los que estamos a su alrededor, pues yo qué sé, eso, lo que te decía, no puede hacer no sé qué cosa. Entonces, como que tiendes a ayudarle, a querer ayudarle, que por una parte está bien, pero lo que necesita él o ella es aprender a hacerlo solo, porque, pues, por ejemplo, subirse la cremallera que decía antes, en clase no va a estar la profesora subiéndole la cremallera a los 20 y tantos, ¿no? Entonces, ella tiene que tener la autonomía de decir, pues yo me subo la cremallera. Entonces, es una cosa que hay que trabajar desde pequeñitos, en la medida que vayan pudiendo. O sea, tampoco vamos a pedirle que haga una cosa que no esté en su edad o en sus capacidades, pero oye, sí que pues empieza por subirse la cremallera, luego empezará por cambiarse, por ponerse los no sé qué. Es súper importante porque eso le va a valer para su vida y para poder ser autónomo. O sea, realmente igual que el resto de hijos, en los ritmos de Laura, en los tiempos de Laura, pero poco a poco ir desarrollándose para poder ser lo más autónomo posible. Sí, sí, sí. Además, es que lo que decías tú, como el resto, o sea, nosotros, por ejemplo, en cuanto a normas o en cuanto al ritmo de la casa, no ritmo de decir, bueno, pues vamos a hacerlo rápido, sino de rutinas, por ejemplo, ¿no? Pues es que Laura tiene que seguir las rutinas como sus hermanos. O sea, si hay que ducharse, hay que ducharse. Si hay que ir a cenar, hay que ir a cenar. O sea, ese tipo de concesiones que a veces da como la tentación de hacer, porque ahí pues no, sí que puede ir a cenar a la hora que vamos todos a cenar y tal. O sea, también es, pues eso, un poco intentar seguir el ritmo de sus hermanos. Virginia, esto enlaza un poco con la siguiente cuestión que te quería plantear, porque nos has dibujado un poco el panorama de lo que vosotros como padres y sus hermanos también aprenden de Laura y lo que vivís con ella. Pero ¿qué crees tú que aporta Laura? Porque hay muchos que tienen familias mucho más pequeñas o que a lo mejor son hijos únicos y quizá toda esa tentación de tratar de arreglarle todo, etcétera, pueda venir antes, ¿no? Pero en vuestro caso, el hecho de tener una familia tan grande, ¿cómo ves que eso le ayuda a Laura? Bueno, yo creo que para Laura, la familia es una estimulación con mayúsculas. O sea, cualquiera, da igual que sea una familia pequeña o que sea una familia grande, al final donde más tiempo o donde están mucho tiempo es en casa. Entonces, en nuestro caso, al ser una familia tan numerosa, pues es que Laura es como una esponja y entonces absorbe, tiene hermanos de su edad, hermanos más pequeños, hermanos mayores, entonces aprende de todos. Entonces, fíjate, nos pasó una cosa muy curiosa durante el confinamiento, que Laura va a unas terapias en la asociación aquí en Burgos. Entonces, claro, durante ese tiempo no las pudo seguir. Sí que es verdad que le daban ejercicios y tal para hacer en casa, pero como fue tan locura aquel tiempo de todos en casa, todos intentando conectarse por ordenadores, por tablets a clase, entonces no había mucho tiempo para hacer con ella, para trabajar como lo trabajaban en la asociación, ¿no? Y sin embargo, cuando pasó ese tiempo, las profesoras se sorprendieron porque Laura no había perdido ritmo, al revés, estaba como que hubiera estado con clases intensivas de estimulación. Entonces, eso, yo, entre otras cosas también, pues yo creo que eso, que la familia para Laura es una estimulación con mayúsculas. Qué bueno. Virginia, quería meterme ahora en algo quizá un poquito más, no sé si decir más íntimo, ¿no? Pero tenemos esta consciencia de que cada vida es un milagro
cada vida y una bendición de Dios, y también que confíe un alma a unos padres, ¿no? Pero no todas las familias quizá tienen una persona tan especial como Laura. ¿Qué ha supuesto Laura para vosotros con respecto a vuestra relación con Dios? Pues mira, yo creo que hemos aprendido a ver, o yo por lo menos, a Dios como un padre bueno que quiere a sus hijos como son, o sea, que nos quiere como somos. No hace distinciones entre personas, que muchas veces nosotros lo hacemos, ¿no? De hecho, claro, el shock de la noticia es porque no va a venir la persona que esperabas, el bebé que esperabas, ¿no? Que luego resulta que es una maravilla, ¿no? Que es una felicidad y que es, para decir mejor, pero no, como cualquier bebé. Eh, pero claro, ese primer momento, pues como que lo tenemos todos un poco ahí metido, ¿no? Y sin embargo, Dios no hace acepción de personas. Y la misma vida plena que me da a mí, que tengo 46 cromosomas, se la da a mi hija que tiene 47. Entonces, no sé, que todo está bien hecho. O sea, que a veces los planes o los proyectos que tenemos no salen como los pensábamos, porque Dios lo permite así, pues, y sin embargo, detrás está una historia de amor que Dios ha pensado para ti que tú ni imaginabas, que es un poco lo que nos ha pasado con Laura. O sea, nosotros no imaginábamos tener una hija con síndrome de Down. Y sin embargo, las expectativas es que son mucho mejores de lo que nadie nos hubiera podido contar. O sea, que los planes de Dios incluso son mejores que los que nosotros nos hemos propuesto, ¿no? La Sí, 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 expectativa que teníamos. Qué totalmente. bueno. Virginia, hay muchas madres que ante la noticia de que están esperando un hijo con esta condición tienen miedo. A veces miedo por el desconocimiento, a veces miedo porque efectivamente hay mucha violencia y mucha también ideología. Desde tu experiencia, a esas madres que están preocupadas de no saber hacerlo bien, ¿qué les dirías? Bueno, pues primero que me tomaría un café con ellas si quieres, encantada para escucharlas. Y porque son muchas las cosas que le puedo decir. Primero, enhorabuena, porque un hijo es una bendición siempre. Y segundo, que como decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que no tengan miedo. Que es verdad que el miedo es natural en una situación que desconocemos, que nos pasa muchas veces en la vida, no solo con esto, pues empiezas en un trabajo nuevo, te cambias de ciudad, te vas a casar y nos... O sea, hay muchas cosas que ante lo desconocido, la incertidumbre, pues nos da miedo, ¿no? Pues lo mismo puede pasar cuando te dan la noticia de que tienes un hijo con síndrome de Down. Y sin embargo, mi experiencia es que cuando desaparece el miedo, aparece Laura. O sea, aparece Claudia, aparece Nicolás, aparece quien sea, ¿no? Aparece tu hijo. Entonces, eh, que tampoco se culpabilicen, porque muchas veces, pues la sensación esa que tuve yo con María, de echarte la culpa o de, pues, que esperen. Yo siempre les digo, confía y espera, porque en un tiempo, ojalá que sea breve, en un tiempo vas a querer a tu hijo con locura y va a desaparecer el miedo y vas a ver que Dios te capacita, o sea, que además ahora tenemos muchos medios de estimulación, de cursos, de recursos, de casas, no sé, que tenemos a nuestro alcance para poder trabajar con ellos, para poder darles una estimulación, formarles para la vida. Entonces, bueno, esa es un poco mi experiencia, que no, quizá es duro por eso, por lo que decías tú, por los prejuicios que hay, por el desconocimiento, pero que a mí me gustaría decirles que se informen, que acudan no solo a asociaciones, que está muy bien, sino a familias, a personas que hayan pasado por esa experiencia y que vean esto, que la vida de nuestros hijos cuando vienen, porque muchas veces el diagnóstico no viene en el embarazo, sino cuando ha nacido, ¿no? Y, y nos da como, no sé cómo decir, bueno, pues es que ya está, ya que está aquí, pues vamos a hacerle la vida digna. No, 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 es que su vida ya desde el comienzo tiene un valor incalculable, igual que el tuyo. Entonces, vamos a luchar primero por su vida y segundo, cuando estén con nosotros ya, pues a que sean lo más felices posibles, ¿no?
bueno, con el resto de nuestros hijos. Y además es que muchas veces nos quedamos en la etiqueta y en el síndrome en lugar de ver a la persona. Una de las cosas, yo creo que mejores o que más atraen a la gente de tu perfil y de tu labor en redes sociales es precisamente que tú no hablas de tu hija Down, tú hablas de Laura. Y en este sentido, hoy, Día Mundial del Síndrome de Down, creo que es un buen momento para detenernos a reflexionar en cómo tenemos que aprender a mirar el síndrome de Down. Pues sí, además es una cosa que me pregunta mucha gente, conocida y desconocida, ¿no? Y que puede haber recibido el diagnóstico o tener un hijo con síndrome de Down o no. Y entonces yo lo he pensado muchas veces y yo he llegado a la conclusión de que la mejor forma de tratar o de saber cómo es mirar a sus hermanos. O sea, tú miras cómo trata un hermano de Laura a Laura y así es como tienes que tratarlo. O sea, sin etiquetas, con naturalidad. A Laura la tratan con mucha naturalidad en casa. Fíjate, hay una anécdota que a mí me resultó muy curioso hace un par de años. Se me ha caído el casco. Uy, la hemos perdido. A ver si vuelve. Nos debía una anécdota. Ha sido una cuestión de la conectividad. A ver si regresa. Vale, vamos a esperar un momentito. Ahí estamos. No, no te escuchamos. No, debe de ser que está silenciada. Ahora sí. Vale, vale. Ahora Perdón, no sí. sé, no sé por qué se me ha ido la... estaba diciendo que hay una anécdota que nos pasó hace un par de años y uno de mis hijos, los anteriores a Laura, que son dos mellizos, mm, así en una tarde sin venir al cuento, ¿no? No estábamos hablando de nada, sino estaban haciendo la tarea y tal, y me dice uno, mamá, yo no veo el síndrome de Down de Laura. O sea, como que era algo externo, no sé qué idea se había hecho, que era como que era, o sea, él lo que veía era su hermana, o sea, su hermana Laura que hace esto, que va más lenta en esto, que hace gracia en esto, que es muy feliz, que canta, pero no veía el síndrome de Down, o sea, él no ponía una etiqueta, era su hermana y su hermana es como es y así es un poco como, y si no tienes un hermano cerca al que mirar y tal, jo, pues acércate a esa familia o a esa persona y pregúntale, oye, ¿cómo puedo hablar? ¿Cómo es mejor que con eso, con naturalidad también? Porque es mejor preguntar para poder acercarte que por miedo a no saber cómo hacerlo, pues no acercarte, ¿no? No solo si lo tienes en la familia, sino desde fuera. Cuánto bien nos hacen las personas que tienen esta condición para enseñarnos a vivir, como has dicho que ha sucedido en tu familia, ¿verdad? Eso es, sí, sí. Pues eso es un ejemplo y eso, quitar también un poco el miedo, los prejuicios de decir, pues es que no sé si me va a entender o cómo tengo que hablar. Pues simplemente acércate y si no te entiende, pues te dirá, no te entiendo. O sea, intentar un poco romper ese miedo, sí. Qué bueno. Virginia, yo sé que uno de tus santos de cabecera es San Juan Pablo II. Ujú. Y Juan Pablo II era un papa apasionado por la vida y que también demostró que no tenía miedo a la enfermedad porque la vivió en carne propia. Y además tú te estás formando como experta en matrimonio y familia, digamos a nivel formal, a nivel de título, porque desde luego creo que bastante expertise tienes en matrimonio y familia. Quería preguntarte qué has aprendido de Juan Pablo II, qué estás descubriendo que puedas aterrizarlo en tu vida, en tu vida familiar, en tu día a día. Bueno, pues por un lado, eso, yo de Juan Pablo II, al que he querido muchísimo y nos ha ayudado mucho en mi juventud, en nuestro matrimonio.
Y bueno, pues eso, él defendía la vida, hablaba siempre de la dignidad de las personas, sin importar su condición, sus capacidades, su momento de la vida, ¿no? Porque podían ser pequeños o mayores. Una defensa de la dignidad de la persona y del valor que tenía por sí misma, que a mí me está gustando mucho profundizar en ello, ¿no? Y luego, en cuanto a los estudios, yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de este diploma que estoy haciendo sobre matrimonio y familia. Yo creo que está poniendo un poco nombre a muchas cosas que yo estaba viviendo en mi experiencia como mujer, como esposa y como madre. Y, y luego a ver bueno, por ejemplo, me pasó que una de las cosas que a mí siempre me ha parecido muy difícil en la maternidad era saber un poco cuándo dejar un poco libres a los hijos, cuándo estar encima, ¿no? Cuando tal. Y entonces resulta que Benedicto XVI ya había hecho una frase sobre eso que decía que en la educación lo más difícil es encontrar el equilibrio entre disciplina y libertad. Entonces, me ha hecho mucha ilusión ver que Benedicto XVI ya estaba un poco al tanto. Entonces, esto es un poco que también estoy viendo, pues que la Iglesia no nos deja solos en nuestra vocación, en nuestro papel de padres, de esposos, sino que sabe las inquietudes que tenemos, que está para responder a nuestras dificultades, para apoyarnos, para que encontremos un sitio, un refugio, ¿no? De donde decir, pues es que, mira, a mí que me pasa esto, pues a Jesucristo le pasó algo parecido y le ayudó, o sea, a encontrar un poco eso que la Iglesia es madre y que sabe que es una labor difícil, tanto la de marido o de mujer como de padre y que no estamos solos. Qué maravilla, Virginia. Es un gustazo escucharte realmente. Pero como para cambiar un poco de voces, vamos a permitir que nuestros asistentes también participen. Para participar es muy sencillo. Si queréis, es únicamente en la parte inferior hay como un dibujito de una mano para levantar la mano. Entonces, al levantar la mano ahí ya pues automáticamente se da entrada a lo que queráis preguntar, comentar, compartir. Yo únicamente añado, mientras se animan a levantar las manos, que nos has dado claves fundamentales. O sea, qué riqueza poder disfrutar las cosas pequeñas, celebrar los logros, que cuando vivimos en piloto automático no lo tenemos. Y Laura lo tiene, y las personas con síndrome de Down muchas veces nos enseñan también la paciencia, cómo luchar por algo, cómo pedir ayuda cuando no lo logras. Y, bueno, yo creo que han sido claves que nos da una visión muy positiva en este día de que toda vida es digna de ser celebrada y que frente al miedo pues hay muchísimas más oportunidades de aprender de estas personas que oportunidades que se nos quiten a nosotros, que no nos restan vida, sino al contrario, al contrario. Tenemos a María Teresa que quiere participar. Vamos a ver si entra. María Teresa, tienes el micrófono silenciado. Hola. Hola, bueno, lo primero, daros las gracias porque ha sido muy bonito todo lo que hemos escuchado y la verdad es que Virginia habla espectacular y deja muy claras las cosas y deja muy claro qué es el niño, qué es el síndrome de Down, qué es en este caso una niña con síndrome de Down y cómo afecta y cómo, qué es los beneficios que da a la familia, ¿no? Pero mi pregunta es... ¿cómo haces, Virginia, para una niña que tiene unas necesidades especiales? No solo educativas, sino pues lo que tú dices, ¿no? Que tienes que trabajar mucho con ella para que tengas esa autonomía, que además tu hija Laura tiene una autonomía maravillosa. Se ve que hay un trabajo detrás increíble, la verdad, que sois un equipo. ¿Cómo haces para luego dar ese tiempo a cada uno de tus hijos? Porque claro, no es única, aunque cada hijo es único e irrepetible, pero en realidad no es única y el tiempo es el que tenemos 24 horas al día y no se nos alarga.
¿Cómo haces para alargar ese tiempo y como para dedicarle esas necesidades que tiene cada uno de nuestros hijos? Porque cada uno tiene las suyas y son distintas. Esta es mi pregunta. Gracias. Pues yo he ido aprendiendo también un poco sobre eso, porque es verdad que cada uno son hijos muy distintos, con necesidades distintas, con tiempos distintos, ¿no? Tengo la mayor estudiando en la universidad y el pequeñito que tiene 1 año. Entonces, pues un poco también como con con la filosofía de Laura, de pequeñas cositas, ¿no? De las miguitas estas que son nuestra cuenta, pues buscar tiempos de los más sencillos. O sea, yo, por ejemplo, tengo que colgar la ropa. Saco la ropa de la lavadora y la tengo que colgar en el tendero. Digo, uy, lleva unos días un poco tarde. Ven, fulanito, baja conmigo a colgar la ropa. Entonces, mientras colgamos la ropa, que pueden ser 5 minutos, pues le enseño a colgar la ropa, aprovecho, y entonces pues hablamos. Oye, ¿qué tal en el cole? ¿Qué tal no sé qué tal? Eh, Voy a buscar a uno. Ay, vamos a buscar a fulanito que sale de trabajar. En vez de ir en coche, pues vamos andando. Y entonces por el camino, pues hablo con todo. Eh, Eso, viendo un poco a la hora de comer, es muy bueno verles la cara, ¿no? O si no se puede ser a la hora de la comida, pues a la hora de la cena. Y entonces ver un poco, pues este está muy serio, este está comiendo como muy compulsivamente, algo está tramando. Entonces, eso, intentar sacar tiempo en el día a día de las cosas rutinarias, y luego si hay alguna necesidad como más grande o más importante, ¿no? Pues, oye, pues nos vamos a tomar un café o una Coca-Cola o un Colacao, depende de la edad que tenga. Eh, pues no sé, hace poco lo hicimos con los mayores, aprovechamos que era el cumpleaños de uno y veíamos que necesitábamos verles un poco juntos, a ver cómo estaban también, cómo hablaban entre ellos. Y a las 10 de la noche llamamos a una cuidadora y nos fuimos con todos los mayores a tomarnos algo, pues eso, después de cenar. Era un día de diario, al día siguiente había tal, pero era como pues una necesidad. Yo creo que también el Espíritu Santo a veces te sopla un poco, porque si no, yo soy despistada y con tantos sería un poco, pero de repente el Espíritu Santo te susurra y dice, mira, fíjate qué tal. Bueno, así un poco. Muchísimas gracias. Veo que el Espíritu Santo te ha hecho una mujer muy sabia. Gracias, Teresa. Teníamos a Majo por ahí también. Majo Alviñana, que había levantado la mano, o la ha bajado ya. No sé si está por ahí, Majo. Ahí está. Sí, Majo, adelante. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues es que la pregunta me la ha quitado Teresa. También me he quedado embelesada oyendo a Virginia, ¿no? También comparto con ella pues lo mismo, que tenemos un hijo con la misma discapacidad y con síndrome de Down. Y bueno, este día pues como uno más, ¿no? De los 365 días del año. Y la pregunta, pues eso, que cómo se organizaba, ya has respuesto, ¿no? Ya me ha contestado la pregunta. Pero bueno, saludarla también porque hacía mucho tiempo que no la vi así. Yo la conocí por redes, luego también tuve el gustazo de conocerla en persona, que muchísimo más en persona que en redes, porque en redes queda todo muy... Y es cierto, ¿no? Que lo que ha dicho de que hay una elección sobre la familia y ella ha sido elegida para que Laura naciera en esa familia y que Dios hace una elección sobre cada uno de nosotros y veo que la ha hecho sobre mí y sobre mi casa y también la ha hecho sobre Rubén y Virginia y Laura me parece maravillosa, o sea, me parece una niña encantadora. Yo me enamoré con la cuenta y luego nos conocimos a través hicieron los niños, se vieron un poquito en un vídeo que hicimos, Sí. inesperado porque nos dio por ahí, aunque mi hijo Alejandro es más inquieto que Laura, pero bueno, pues pudieron un poco conocerse a través de las redes. Y bueno, ojalá nos conozcamos en persona los niños, porque nosotras nos conocemos, pero los niños Sí, ha sido un poco imposible. Y sí, sí, nada, pero bueno. enhorabuena, Virginia.
Gracias, Majo. Un placer. Muchas gracias. Tenemos bastantes personas que vienen del ámbito educativo. No sé si quieren preguntar alguna cosa, del ámbito pastoral también, de orientación a la familia, etcétera. A mí me alegra mucho el interés que ha suscitado y, como decía al principio, que dentro de la cantidad de iniciativas que hay, estas personas también hayan hecho un huequito para escucharte, porque creo que es importante, sobre todo, el testimonio. Entonces, si hay alguna otra pregunta, de todos modos, animo también a seguir a Virginia en redes sociales, que ya lo hemos dicho, las Meguitas de Laura, sino también podéis escribirnos, le hacemos llegar cualquier duda, porque a pesar de la logística que tiene con esta grandísima familia, pues siempre es pura disponibilidad y atención. Y yo estoy convencida de que lo que decías de tomarte un café con cualquier mamá que tenga un hijo también de síndrome de Down y no sepa por dónde ir, que es verdad, que es así. Totalmente, sí, sí. De hecho, no sé si estará por aquí, había una chica que me contactó una vez por Instagram y me contó un poco su experiencia, estaba como un poco abrumada con la llegada de su hijo con síndrome de Down y la verdad es que hemos hecho como una amistad porque lo que te decía antes, no es porque lo hagan con mala fe muchas veces o simplemente por desconocimiento, quizá pues la forma de dar la noticia, el tema médico, ¿no? Es así como muy frío. A mí me encantaría que en la consulta hubiera alguien que te dijera un poco la experiencia. Pues es verdad que muchas veces el síndrome de Down pues trae asociadas alguna enfermedad o cardiopatías o, ¿no? Pero también es verdad que tienen, que incluso con la cardiopatía o si tienen asociado otro síndrome, no sé, que también son felices, que también pueden llevar una vida plena, que merece la pena vivir y luchar por ello, ¿no? Un poco hablando desde la experiencia, porque claro, pues tantas veces se lleva hacia la medicina, hacia terminar con su vida en vez de apostar por ella, que realmente, pues eso, si alguien se encuentra en esta situación, que busque a alguien que tenga experiencia, que hable desde la experiencia y que diga, pues mira, yo he tenido un hijo con síndrome de Down, es esto, pero pues con un poco de luz. Y sobre todo por lo que indicabas también antes, al final una madre para su hijo quiere que sea feliz. Si realmente hoy Laura es feliz, ¿qué más queremos, no? Sí, sí, sí. O sea ¿Cuántas veces en que, casa estamos haciendo cualquier cosa normal y ella, a ver, no es que esté todo el día feliz de la vida como que no fuera consciente, ella es consciente y tiene sus momentos que se enfada y sus momentos que no quiere obedecer, es una niña, pero es que verla tantas veces contenta porque llegas a casa y le has traído una flor, o sea, ella y se pone así y tal, o te ve que, mira, te voy a hacer una coleta muy bonita que he visto que no sé qué, entonces le emociona, o sea, y esas cosas es que se transmiten, mis hijos lo dicen, Laura está contenta, pues sí, de verdad. y la cantidad de cosas que se aprenden, ese valor de las cosas pequeñas, o sea que si no tenemos más preguntas, al menos de momento en directo, creo que podemos dejarlo aquí un poco con esas claves que nos has dado, de ver la persona, no ver el síndrome, ver la persona con su dignidad infinita como un regalo de Dios, porque hoy más que nunca podemos decir pues con las tasas altísimas de aborto que tenemos en personas que han recibido este diagnóstico o esta probabilidad de diagnóstico, hoy pues que sea también una invitación a celebrar la vida, celebrar que toda vida es digna, es buena y que es un regalo. Así que creo que nos has ayudado muchísimo a confirmar esto que sabemos, pero que gracias a Laura y a tu testimonio pues lo tenemos hoy mucho más claro. Qué bien, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder hablar un poco del sí a la vida, del sí a las personas con síndrome de Down, a su plenitud y a su valor de, pues eso, de estar con nosotros igual que cada uno de nosotros. O sea, es una oportunidad muy, muy bonita. Yo he disfrutado mucho hablando de esto, un poco desde mi experiencia, que no soy ninguna experta, pero es lo que estamos viviendo nosotros y con todas las dificultades y con todas las cosas que puede tener la vida en sí, pues que merece la pena.